un artículo llamado Dos subconjuntos de progenitores de células T de memoria CD8, similares a las células madre con compromisos de destino distintos en humanos. Pues el contenido de esta exposición, primero vamos a ver unos conceptos claves, luego la introducción, metodología, resultados y por último la discusión. Bueno, empezando por los conceptos clave, tenemos el primero, que es el antígeno, que en sí es cualquier sustancia que haga que el cuerpo produzca una respuesta inmunitaria contra ella. En los antígenos incluyen toxinas, bacterias, virus, otras sustancias pueden ser también químicas, y pues en el contexto del sistema inmune adaptativo, los antígenos son reconocidos por los linfocitos y además generan la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunológico para recordar y responder de manera rápida y eficaz después de que sea pues ese segundo encuentro con el microbio. Entonces, pues esa respuesta es mucho más fuerte y pues eficiente. Luego tenemos a las células TCD8, que son generadas en el timo y expresan el receptor de células T o pues TCR, y se caracterizan por expresar pues CD8, que es una proteína que se encuentra en la superficie. En sí, como que las células CD8 reconocen los péptidos unidos a las moléculas de MHC de la clase 1, que se encuentran pues en las células nucleadas, y también son conocidas por su capacidad de eliminar directamente pues las células infectadas. Luego tenemos las células T de memoria, tipo célula madre o TSCM, que son como un subtipo pues, particular de las células T de memoria, que tienen características similares a las células madre. Se podría decir que estas son como las más primitivas y también tienen como la capacidad de autorrenovarse, que pues, es dividirse pues, para formar más células y pues, generar otros tipos de célula T de memoria. Luego están las células de memoria central, que es TCM. Estas son de larga duración y se encuentran en los órganos linfáticos secundarios, donde pues ayudan a mantener esa respuesta inmune en espera. Luego ya tenemos las células de memoria efectora, que son los de vida corta y se distribuyen en los tejidos periféricos y responden pues rápidamente si se encuentra pues el mismo patógeno. Siguiente, por favor. Luego tenemos PD1 y TIGIT, que en sí son dos proteínas de superficie que se encuentran en las células T y pues desempeñan como un rol importante en la regulación de la respuesta inmunitaria, porque ambas están involucradas en la inhibición pues, de la actividad del sistema inmunológico. La PD1 pues en sí ayuda como al cuerpo a mantener bajo control las respuestas inmunitarias. Entonces PD1 se une a los ligandos perdón, que puede ser PDL1 y PDL2, y pues inhibe la activación y la proliferación de las células T, lo que lleva a una disminución de la respuesta inmune. Y TIGIT pues también es una proteína que actúa como un regulador negativo en la respuesta inmune y su pues, función es frenar la activación de las células T. Entonces TIGIT también se une a su ligando pues en las células prestadoras de antígenos, por ejemplo las dendríticas, y envía señales inhibitorias que reducen la capacidad de las células T para responder a las infecciones. Luego tenemos TCF1, que es un factor de transcripción, pues factor 1 de transcripción de linfocitos T, que está involucrado en la diferenciación y en la función de las células T, así como en la autorrenovación de ellas, y pues es una proteína clave en la memoria inmunológica y pues en la capacidad de montar esas respuestas inmunitarias, que sean eficaces. Siguiente, por favor. Luego tenemos CCR7, que es un receptor de quimiosina que se expresa pues en varias células del sistema inmune. Obviamente estas incluyen las células T. Este pues, receptor en sí es importante para la migración de estas células hacia los ganglios linfáticos, donde pues, se producen las respuestas inmunes. Y pues también se usa a menudo para distinguir entre las células T de memoria central, que son las que lo expresan, y las células T de memoria efectoras. Luego tenemos CD45RA y RO. En sí, la CD45 es una proteína de superficie celular que actúa como una fosfatasa, pero existen pues distintas isoformas de la CD45, pues que esa expresión que se da en la superficie de los linfocitos T cambia durante pues, la diferenciación celular. Entonces tenemos la RA, que se encuentra típicamente en las células vírgenes, y la RO, que se encuentra en las células T que ya fueron activadas, como pues las células T de memoria. Y tenemos la CD95, que también es conocido como FAS o APO1, si no estoy mal, y es una proteína que también se encuentra en la superficie celular y forma parte del sistema de regulación de muerte celular programado, pues también llamado apoptosis, y pues esta es particularmente eficaz en la eliminación de las células infectadas o que estén dañadas o que ya no sean como necesarias, pues como parte de esa respuesta inmunitaria, por lo cual pues cumple un papel crucial en el control de la homeostasis del sistema inmunológico. Siguiente. Bueno, ya entrando como más al artículo, en sí pues ya sabemos que el sistema inmunológico es fundamental para defender el cuerpo contra infecciones y que las células TCD8 juegan un papel crucial en la vigilancia y eliminación pues, de esas células infectadas. En el contexto pues, de este artículo se explora la existencia de dos subconjuntos de progenitores de células T de memoria con las características madre, pero que siguen caminos distintos. Por lo cual decimos que el objetivo de este artículo fuera identificar y caracterizar esos dos subconjuntos y determinar cómo implicaban en la respuesta inmunológica con el fin de ofrecer esas nuevas perspectivas para un diseño de vacunas y terapias más efectivas. Bueno, en sí la estimulación crónica o digamos que esa exposición prolongada a un estímulo afecta a las células T y eso las lleva pues a un estado de agotamiento. Ese estado de agotamiento en sí puede pues ocasionar varias cosas como la pérdida de funciones efectoras, la proliferación disminuida, que haya una reducción en la producción de las citoquinas y que haya una alteración en los marcadores de activación, por lo cual se podría resumir en que hay un debilitamiento en la respuesta inmune. También conocemos que no todas las células T responden de la misma manera, por eso son heterogéneas, tienen distintas características funcionales y de desarrollo, y pues no responden pues, de la misma manera a esa estimulación crónica. Siguiente.
Y ya pues tenemos la existencia de esos dos subconjuntos distintos de células progenitoras SR7. Pues ahí podemos ver que una se centra en la presencia o en la ausencia de pues, los receptores, que es PD1 y TIGIT, y pues cómo influyen en la funcionalidad de estas. Entonces, si tenemos presencia, se vio que eran menos efectivas y si había ausencia, que eran más funcionales. Listo. Empezando la metodología, entonces vamos a hablar de la secuenciación de ARN de células individuales o de célula única. Y bueno, ¿cómo funciona esta prueba que fue de gran importancia en este artículo? En primer lugar, se hace un aislamiento de las células individuales. Se aíslan las células de una muestra de tejido o de sangre. Después se lisan las células para liberar el ARN y se capturan las moléculas de ARN mensajero. Posteriormente, el ARN mensajero se transcribe inversamente a ARN complementario y se amplifica mediante PCR. Posteriormente, el ADN complementario se secuencia mediante la secuenciación de la nueva generación, es decir, NGS. Y ya por último, los datos de secuenciación se analizan bioinformáticamente para identificar los genes que se expresan en cada célula. Y bueno, ¿qué ventajas nos ofrece la secuenciación de ADN por célula única en el estudio de células T? La secuenciación de ADN nos permite identificar subconjuntos de células T que tengan características raras o con funciones especializadas que no podrían identificarse mediante técnicas tradicionales como la citometría de flujo. La secuenciación de ARN permite también analizar la expresión de miles de genes en cada célula individual, lo que proporciona una visión más detallada de la función y del estado de las células T. Esta prueba también nos puede utilizarse para descubrir nuevos marcadores de superficie o intracelulares que pueden utilizarse para identificar y caracterizar diferentes subconjuntos de células T. Y bueno, en este estudio se usó para identificar y caracterizar los dos subconjuntos distintos de progenitores de células T de memoria CD8 más, que serían pues las células T stem y las T PEX, que más adelante vamos a explicar con más detalle. Sirvió para analizar la expresión génica de estos subconjuntos, lo que permitió a los investigadores comprender mejor sus funciones y su potencial de diferenciación. También permitió descubrir nuevos marcadores que pueden utilizarse para distinguir entre los progenitores de este y los de PEX. Siguiente. Bueno, acá podemos ver un gráfico UMAP. Este muestra la distribución de 31.640 células de 4 donantes y este gráfico muestra cómo se agrupan las células en los diferentes clústeres, desde la C0 hasta la C3, basados en la similitud de su expresión génica. Cada punto en el gráfico representa una célula y su color indica a qué clúster pertenece. Hay diferentes subtipos de células T de memoria y estos se pueden distinguir de diferentes subtipos como las TEM, que serían el clúster C0, que sobreexpresa genes como GZMK, también células T de memoria diferenciadas tempranas como las C2, C6 y C10, que expresan genes como CCR7, células T efectoras terminales, en este caso el clúster 3, que muestra altos niveles de GZMB, GNLY. Cada clúster tiene una firma génica única con genes diferencialmente expresados que ayudan a caracterizar la función y estado de las células. Por ejemplo, los genes asociados a la citotoxicidad y diferenciación efectora en el clúster 3. La heterogeneidad celular también se visualiza mediante el gráfico dentro de las células T de memoria, mostrando las diferencias en la expresión de genes de memoria, quiesencia y citotoxicidad entre los clústeres C2 y C6. También hay una confirmación a nivel de la proteína. Esto pues se confirma a través de citometría de flujo. Y en resumen, pues este gráfico UMAP nos da una idea de los mejores marcadores para citometría y pues hacer los demás experimentos. A continuación, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva la citometría de flujo a partir de este gráfico UMAP. Entonces, bueno, vemos el paso a paso de la citometría de flujo, que en primer lugar se hace una recolección de sangre periférica. Esto se realiza utilizando un gradiente de densidad para aislar las células mononucleares de sangre periférica y separarlas de otras células sanguíneas. Se realiza un conteo de células y se evalúa la viabilidad utilizando colorantes como el azul de tripano para asegurar que pues, las células estén vivas y aptas para el análisis. Se les seleccionan también anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos dirigidos contra marcadores específicos de superficie intracelulares para poder identificar y caracterizar las subpoblaciones de las células TCD8. Las células mononucleares de sangre se incuban en un cóctel de anticuerpos. Estos anticuerpos están conjugados con el fluorocromo, lo que permite que haya una emisión de fluorescencia cuando se iluminan con luz a una longitud de onda específica, y esto se mide en el citómetro de flujo para identificar las diferentes características de las células. Se hace una fijación y permeabilización
para fijar las células, preservando su estructura y permeabilizarlas, permitiendo que los reactivos intracelulares, como anticuerpos, puedan entrar a las células. Y este paso es esencial para el análisis de factores como FOXP3, factor de transcripción que regula la función de las células T y otras proteínas intracelulares que pues, están involucradas en la regulación de proliferación celular. Posterior a la permeabilización se hace una tinción mediante una incubación con anticuerpos dirigidos contra proteínas intracelulares, como factores de transcripción o citocinas, y en este caso los factores de transcripción y moléculas intranucleares se midieron junto con un conjunto de tampones de tinción de factores de transcripción FOXP3. Posteriormente se realizan lavados con buffer y se resuspenden para adquirirlas finalmente en el citómetro de flujo, el cual pues permite que se den características como tipo de marcador celular o intensidad de fluorescencia de acuerdo pues a la clasificación celular o sorting que se realiza, y estos datos pues se importan a un software específico, FlowJO, y esto se utiliza para visualizar los datos. Además se hacen un uso de compuertas para excluir agregados y células muertas, que más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver qué son las compuertas y cuál es su función. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva? Bueno, acá podemos ver la imagen. Tenemos 8 gráficos. En el primero, pues se muestra la dispersión lateral en el eje Y en comparación con la dispersión hacia adelante en el eje X de las células, y esto sirve para identificar la población de linfocitos que se distingue por tamaño y complejidad, donde las células más grandes se dispersan más luz hacia adelante y el eje Y refleja la complejidad interna de las células, por ejemplo, la cantidad de gránulos contenidos. Posteriormente, en el gráfico continuo, se ve que se ayuda a excluir dobletes. Entonces se hace una compuerta que podemos verla allí como un rectángulo señalado en el centro de la imagen. Esto permite, pues nos da una idea de este gráfico de qué tamaño tiene totalmente la célula, y el eje Y pues nos representa la altura de la señal de dispersión hacia adelante y el eje X representa el área de la señal de dispersión hacia adelante. Entonces allí se puede ver una compuerta, que como ya les venía diciendo, y esto se hace para pues evitar la confusión con células que se puedan agrupar en dobletes o en pares que tienen una mayor área en relación a su altura. Entonces, los dobletes no quedan dentro de esta compuerta, dentro de este rectángulo, permitiendo excluirlos del análisis posterior y asegurando que solo las células singulares pues, sean analizadas. En el siguiente gráfico, vemos que son estas células seleccionadas las que se siguen estudiando. Allí podemos ver la fluorescencia del colorante, zombie aqua, con respecto al eje X, que nos dice la dispersión hacia adelante de las células. Este colorante permite identificar y excluir las células muertas para asegurar que solo las células vivas pues, sean estudiadas como tal. Entonces allí podemos ver también que a continuidad, pues ya una vez excluidas estas células, se hace el siguiente estudio, el siguiente gráfico, donde se puede identificar las células T-naive o las células virgen mediante la coexpresión de marcadores como CCR7 y CD95, ya que en el gráfico pues las células naive se encuentran en la región superior derecha, en esa compuerta, y donde pues podemos ver que ambos marcadores tienen una alta fluorescencia, y el siguiente plot de CD27 diferencia pues las células virgen de las demás, y podemos continuar con esa selección de esa compuerta a la siguiente gráfica, donde se ayuda a identificar las células T de memoria efectoras, las TEM, basadas en la expresión del CD27 y la dispersión hacia adelante en el eje X nuevamente. Las células TEM no expresan este marcador CCR7, y esta compuerta incluiría las células que cumplen con los criterios de ser células TEM. Entonces, bueno, en el gráfico continuo a este podemos ver que se identifican las células T madre de memoria, TSTEM, basadas en la expresión de CCR7 y su tamaño. Estas pues se seleccionan en la compuerta superior y se identifican a partir de estas las células T reguladoras y las células T exhaustas mediante la expresión de TIGIT y PD1, que es la compuerta pues, superior, incluye pues, células con alta expresión de TIGIT y tamaño variable. Identifica las células T reguladoras y exhaustas que pues, representan estos niveles altos de TIGIT. En la compuerta inferior pues, podemos ver células de baja expresión de TIGIT. Estas células podrían ser CCR7-TEM, es decir, células T de memoria efectoras que no expresarían CCR7. Y finalmente, en el último gráfico, pues se compara la fluorescencia de CD45RA parecidas a las células madre y CD45RO similar a la de memoria central para distinguir entre las células T-naive y células de memoria respectivamente. Entonces, en la compuerta superior se encuentra que corresponde a células con baja expresión de PD1 y TIGIT, pero alta expresión de CD45RO, lo que sugiere que son células madre de memoria T. Y en la compuerta inferior, estas células también tienen una baja expresión de PD1 y TIGIT, lo que indica que son células T de memoria central. Muy bien, entonces para esta parte del estudio se, se hizo una estrategia de activación por citometría de flujo para investigar la expresión de PD1 y TIGIT de las células NAD, de las células TSSCM y las células TCM. Bueno, entonces en el gráfico de la izquierda, ese es el gráfico B de la figura 2 del artículo. Entonces se muestra el porcentaje de células que expresan PD1 y TIGIT en tres poblaciones de células de memoria, que como lo mencioné son las células naive o vírgenes, las células TSCM, que son las células de memoria con características de células madre, y las células TCM o de memoria central.
Bueno, interpretando el gráfico, lo que vemos aquí en el eje Y, en la parte vertical del gráfico, es el porcentaje de células que expresan más el PD1 y TIGIT. En el eje X, pues son las diferentes poblaciones celulares que acabé de mencionar. Los puntos son representa a cada individuo diferente. Y esas líneas horizontales, las barras son la mediana. Entonces se encontró que el 9.1 de las células TSCM y el 22.1 de las células TCM expresaron tanto PD1 como TIGIT. La compuerta manual de los datos de citometría de flujo confirmó que PD1 y TIGIT se expresan preferentemente en las células CCR7 que Dancina K. ¿Listo? Siguiente. Ah, no, perdón, vuélvelo. Listo. Perdón, se me había pasado. Bueno, en cuanto al gráfico de la derecha, les estamos mostrando el gráfico D, que es la prueba que se hizo a distintas poblaciones de células, las que vemos ahí, que son las células TSCM, las TCM, las TPEX y las TEM, que se expusieron a dos estímulos diferentes. Entonces, a la izquierda tenemos las células T estimuladas con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD8, junto con las interleucinas 2 y las interleucina 12. A la derecha tenemos las células T estimuladas con anticuerpos anti-CD3 y anti-CD8, junto con con la diferencia de que las interleucinas son las 7 y la interleucina 15. Bueno, entonces ya interpretando este gráfico, el eje vertical, lo que vemos ahí verticalmente, representa el índice de proliferación. Un valor más alto indica una mayor proliferación celular y cada punto representa una muestra individual. Y bueno, de acuerdo con los datos, las células TPEX estimuladas con anti-CD3 más CD8 y una combinación de las citocinas efectoras, que serían la interleucina 2 más interleucina 12, homeostáticas, las homeostáticas que serían la interleucina 7 más la interleucina 15, proliferaron menos vigorosamente que que en las células PD1, TIGIT, TSSM y TCM en condiciones idénticas. Sin embargo, los tres subconjuntos proliferaron de manera similar y permanecieron fenotípicamente estables en respuestas a interleucina 15, lo que sugiere que las capacidades de lo que sugiere las capacidades de autorrenovación equivalentes. Bueno, en consecuencia, las células de SCM y las células TCM se definieron mejor por el fenotipo CCR7 positivo, PD1 negativo y TG negativo, en lo cual denominamos el tipo T-STEM. Mientras que las células de memoria diferenciadas tempranas con rasgos disfuncionales, similares similares al agotamiento, entonces se caracterizan por el fenotipo CCR7 positivo, PD1 positivo y TIGIT positivo, las cuales serían las células T PEX. Siguiente. Bueno, acá podemos ver la funcionalidad de las células STEM en comparación con las TPEX. Bueno, a partir de este gráfico pues nos muestra la estimulación celular con enterotoxina estafilocócica, perdón, B, de manera no específica y así poder evaluar los marcadores de activación CD25, CD69 antes y después de la estimulación y ver las citocinas inflamatorias, así como la expresión de Tibet. Entonces, en azul podemos ver la expresión de células perdón, sí, la expresión en el caso de las células TSTEM, en amarillo TPEX y en rosado las TEM, efectores de memoria. Entonces, las que más se pueden expresar ahí, vemos que son las de color azul, es decir, las TSTEM. Entonces, bueno, vamos a ver qué datos nos presentan. En la barra, en el caso del gráfico B, se presenta que el eje Y pues, nos indica una intensidad de fluorescencia que refleja pues, el nivel de expresión de Tibet. En el caso de las células TSTEM, activadas en casos CD25 y CD69 muestran niveles más altos de expresión mediante pues una mayor fluorescencia, mientras que en el lado derecho, en las células PEX de color amarillo, se pueden ver que tienen niveles más bajos de expresión. Y continúa ello pues las células T, que son las que también tienen un nivel pues más bajo en comparación con las TSTEM. Entonces, pues a partir de esto se puede ver que las células TSTEM tienen una mayor capacidad para regular el alza Tibet en respuesta a la estimulación con esta toxina y lo que sugiere que pues son funcionalmente superiores en cuanto a su capacidad efectora
Y los niveles más altos de TIBET en estas células STEM también indican que pues, están mejor equipadas para llevar respuesta inmunitaria efectiva en comparación con las células TIPEX. Ahora en el gráfico en D podemos observar el perfil de diferentes producciones de citoquinas. En este caso, pues también las células STEM producen citocinas a frecuencias más altas, en el caso de interleucina 2 y factor de necrosis tumoral, y a niveles más altos por célula de interferón gamma, interleucina 2 y TNF que las células TIPEX. Entonces, las células TIPEX en respuesta pues, a la estimulación con anti-CD3 más CD28. No se observan diferencias claras entre las células T-stem y TIPEX con respecto pues, a la granulación medida a través de la movilización pues, superficial de CD107A. En el caso de las células T-stem, pues las más activadas responden más que las otras, que pues tienen un perfil mucho más pues, de agotamiento. A continuación, podemos ver en la siguiente diapositiva otro experimento que se realiza en ratones. En el gráfico H se puede ver cómo se emplean ratones pues, inmunosuprimidos, de los cuales se toman células STEM TIPEX y TEM para poder llevar a cabo una terapia adoptiva. Qué tan viable es hacer esta terapia adoptiva de células con el fin de aportar células inmunes y pues ver cuál es la más apropiada en este análisis de transferencia. Entonces, en el caso pues, de las células T, se pueden ver en la parte inferior que los ratones pues, no llegan al día 28, es decir, pues, mueren, ya que estas células pues, no proliferan lo suficiente para mantenerlos con vida, mientras que los ratoncitos que se ven en la parte superior con células STEM y TPEX sí llegan pues al día 28, donde se sacrifican y se transfieren pues estas células a otros ratones y se examinan pues los diferentes órganos y pues efectivamente sí llegan también a estar en el día 28. En el gráfico I y J se puede ver también la representación del día 11, 18 y 28. Entonces el número de células CD8 en los ratones pues, a los 11 días todavía no es suficiente, no hay una suficiente proliferación celular para ninguno de los dos tipos de células, ni TSTEM ni TIPEX, mientras que en el día 18 ya se ve una alza en la proliferación de ambos tipos de células, especialmente en las células TSTEM. Sin embargo, pues en el día 28 esta proliferación ya no es pues tan diferente y se ve que las células TSTEM y TIPEX se encuentran ya mucho más cercanas. Eso quiere decir que en el día 18 es donde hay ese tiempo de máxima proliferación para las células TSTEM. Y en la imagen J ya podemos ver el estudio específico del órgano, del vaso, órgano linfoide, donde pues, se aloja una gran cantidad de células inmunitarias, ya por eso es que se estudia, con la finalidad de establecer la cantidad de células STEM versus las TPEX. Y en ese caso, pues podemos ver también que las células T-STEM son las que más proliferan mm, y contribuyen a suministrar células inmunitarias de tipo STEM en el ratón inmunosuprimido, indicando pues, que son las más apropiadas para usarse en esta transferencia adoptiva de células. Muy bien, entonces para este punto del estudio se hizo, se empleó un protocolo ACT en el que las células de STEM y de PEX se redirigieron utilizando un receptor de antígeno quimérico, es decir, CAR, dirigido a CD19. Y bueno, ¿de qué consiste esta terapia? La terapia CAR es un tipo de inmunoterapia que, bueno, en este contexto va, se usan las células T del paciente que se modifican genéticamente para expresar un receptor quimérico de antígeno. Este CAR dirige a las células T para atacar a las células cancerosas que expresan un antígeno específico, que en este caso sería el CAR19, que se dirige contra el antígeno CD19, que se encuentra en las células de leucemia. Y bueno, entonces, para este estudio se usaron ratones inmunosuprimidos eh, con una línea celular de leucemia linfoblástica aguda, que pues aquí aparece. De acuerdo con los datos in vitro, las células de STEM mostraron un mayor control de la carga leucémica en comparación a las células de PEX en múltiples puntos de tiempo después de la ACT. Y bueno, explicando un poco mejor el gráfico J, entonces muestra la carga leucémica, la cantidad de células de leucemia en ratones a lo largo del tiempo después de la transferencia adoptiva de células T CAR19 o células T no modificadas, lo que vemos ahí como un T. Entonces los ratones fueron tratados con células, que si no me equivoco son las células de leucemia humana. Bueno, lo que vemos ahí en el eje Y, es decir, horizontalmente, son los días después de la transferencia adoptiva de células T. Lo que vemos en el eje Y, ya, ya en la parte inferior de la gráfica, sería la carga leucémica y medida como unidades de luminiscencia relativa. Entonces, una mayor luminiscencia relativa indica una mayor cantidad de células de leucemia. Entonces, en cuanto a las condiciones,
En conjunto, estos datos indicaron que las células de STEM eran relativamente resistentes al agotamiento, lo que facilita un control más eficiente del crecimiento tumoral in vivo en comparación con las células TPEX, que estaban programadas para una firma disfuncional. Entonces, las células TPEX son abundantes como habíamos dicho, en infecciones persistentes y clonalmente distintas, bastante distintas a las células de STEM. Siguiente. Listo, para este punto, los autores del artículo hacen alusión a que la disfunción y el agotamiento de estas células T de memoria CD8 positivas se desarrollan en respuesta a la estimulación antigénica persistente. Como para evaluar esos resultados, ellos enfocaron infecciones virales agudas e infecciones virales crónicas. Para infecciones virales agudas, ellos tomaron como referencia a ciertos virus, como el virus de la influenza y el rotavirus, que ya lo veremos un poquito más adelante, y para infecciones crónicas tomaron como referencia al virus del Epstein-Barr y al citomegalovirus. Bueno, para el primer experimento que hicieron, para este último bloque experimental, tomaron de una base de datos públicos de individuos vacunados, una expresión génica, individuos vacunados contra qué, vacunados contra el virus de la fiebre amarilla, que se sabe que tras solo una vacunación, las personas, mejor dicho, el sistema inmune desarrolla células con fenotipo STEM de memoria de larga duración. Entonces, digamos que sería como un ejemplo adicional de un virus de como infección aguda, digamos que el cuerpo es capaz de generar estas células de memoria de larga duración. Bueno, entonces vemos en el gráfico un análisis de enriquecimiento de un set de genes. Este set de genes pues, son los genes que vemos aquí como en esas barras, en ese código de barras, genes que se relacionan con diferentes subpoblaciones de STEM de memoria, que son las TPEX y las TSTEM, que pues ya las definieron durante el trayecto del artículo. Entonces a mano izquierda vamos a saber los relacionados con TPEX, que van a mostrar si estas células T de memoria STEM de memoria de las personas vacunadas están relacionadas con TPEX, va a haber una relación positiva. En cambio, si estas células de STEM de memoria de estas personas vacunadas están relacionadas más que todos con un fenotipo de STEM, pues van a tener una correlación negativa, que es lo que vemos pues arriba en el análisis de enriquecimiento ya como tal, que justamente estas células similares a STEM de memoria que se generan tras la vacunación se pueden determinar en composiciones de TSTEM y TPEX, y pues se evidencia que las personas vacunadas tienen, sobre todo, mejor dicho, las células están perfiladas en un fenotipo TSTEM. Bueno, el siguiente. Ellos, digamos que querían ahondar un poquito más en esto de infección aguda e infección crónica y pasaron a evaluar, como ya dije, diferentes virus, infección aguda e infección crónica. En este caso, ellos hicieron una combinación de experimentos. Ellos utilizaron citometría de masas. Además, también utilizaron tetrámeros de péptido HLA1 específicos para estos virus. Entonces, aislaron mediante estos péptidos, las células T específicas para estos virus, y mediante la citometría de masas con los receptores que ya se tenían específicos para su población TPEX, pues los evaluaron para ver pues la abundancia, o bueno, si compartían un fenotipo TPEX. En este caso, los marcadores que utilizaron fue encrenzima A, la encrenzima K, TIC, PD1, el receptor de la quimiotina 5 y uno nuevo, el 2BA, un receptor que no se ha mencionado durante todo el artículo. Es un receptor que normalmente está relacionado con la activación de las células T, pero que en situaciones de una estimulación antigénica persistente, este receptor puede llegar a afectar la degranulación de los linfocitos T. Bueno, entonces aquí vemos los resultados justamente de la citometría de masas y vemos que las células T de memoria de estos pacientes, de estos pacientes donantes y pacientes de VIH, perdón, y personas donantes, esas fueron las muestras que tomaron, pues las células T de memoria en citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, pues expresan en mayor cantidad estos receptores relacionados con TPET, estos receptores de agotamiento, así como algunas enzimas, algunas sustancias efectuadas como las enzimas. Abajo vemos un gráfico de puntos que también nos representa pues el mismo resultado de citometría de masas, y pues donde vemos los mismos resultados, que en virus de infección crónica, las células STEM de memoria están expresando en mayor medida, digamos, estos receptores inhibitorios o estos marcadores que ya se tenían para el fenotipo TPEX. Entonces, con esto, los autores concluyen en que las células TPEX son abundantes en las infecciones crónicas y persistentes, en este caso de virus, ellos lo ven, pero ellos también mencionan que pues, se puede extrapolar en cuanto a casos de algunos cánceres. Bueno, en el siguiente. Entonces, posteriormente, ellos querían mirar el repertorio de receptores de células T que tenían estos diferentes tipos de poblaciones. Entonces, para eso ellos utilizaron pues un procedimiento, el TCR-seq, pues que me secuencia los diferentes tipos de TCR y determinaron clonotipos. Entonces, aquí vemos los resultados de ese análisis. En la parte izquierda de la figura D vemos la diversidad de estos clonotipos, sí me muestra pues diversidad, como la cantidad, mejor dicho, y vemos
que como es de esperarse, las T-stem y digamos que las T-pex, que son pues subpoblaciones de células stem de memoria, o sea, poco diferenciadas, pues tienen un repertorio, digamos que más grande de clonotipos que en este caso la comparación que son las células T efectoras de memoria. Digamos que ya tienen un proceso de diferenciación más allá, no son no tempranamente diferenciadas como las células T de memoria. Además, también quisieron ver, bueno, analizaron si había sobrelapo pues en estos clonotipos de estas poblaciones. Entonces, estas dos figuras de la derecha me indican eso, me indican pues, los sobrelapos en la diversidad de TCRs, en la diversidad de los clonotipos de TCRs, perdón. Y pues bueno, como era de esperar, digamos que en cuanto a, como que hay sobrelapo entre las poblaciones T efectoras de memoria y las poblaciones T de memoria central, dividida en estas subpoblaciones de círculos azul y naranja. Pero pues a lo que ellos llegaron es que el sobrelapo entre estas dos poblaciones de stem de memoria, o sea, las células T-stem y las T-pex, el sobrelapo era pequeño. Entonces, digamos que ellos no compartían tantos clonotipos de TCR, por lo que los autores llegan a la conclusión de que están reconociendo diferentes diversidades de antígeno, pues estas dos subpoblaciones de células stem. Y con estos dos últimos resultados, tanto que en infecciones agudas y crónicas veo diferentes como perfiles de este tipo de poblaciones, y además que ellos al parecer están reconociendo antígenos diferentes, la diversidad en clonotipos de TCR son diferentes, llegan a la última conclusión y la última, digamos que figura del artículo, que es la siguiente, que muestra como el resumen y a lo que ellos llegan, como un diagrama, un esquema. Siguiente, por favor. A un esquema que me está mostrando como unos programas de diferenciación paralelas que van a tener estas células T-stem de memoria tempranamente diferenciadas. Entonces, ellos pues plantean estos dos programas de diferenciación paralelos. Entonces, estas células que son clonalmente distintas se comprometen a estos programas, a estos diferentes tipos de programas, y digamos que la prevalencia para que tomen alguna de estas dos rutas, por decirlo de alguna manera, está determinada por la dinámica de exposición al antígeno, o sea, una dinámica aguda o una dinámica crónica. Entonces, en el caso de la parte superior de la figura, vemos una dinámica de exposición al antígeno aguda, en las cuales como que se va a promover el fenotipo T-stem, el cual, pues, ya, como ya sabemos, va a expresar el receptor de la quimioquina número 7, para células de memoria, de stem de memoria, perdón, y no va a expresar ciertos marcadores de agotamiento como lo son PD1 y TIC. Además, van a tener funciones efectoras bastante buenas, van a tener, digamos, que una capacidad proliferativa bastante alta, y además van a tener una inmunidad antitumoral o también antiinfecciones, pero antiinfecciones agudas que es bastante buena, como ya vimos en el TIC. Y pues nada, tras la activación de estas células que ya están de memoria, pues vamos a tener una STIM efectora, la cual va a poder de pronto lidiar con, ya sea con un tumor o con una infección crónica. Por el otro lado, en cambio, vamos a tener una estimulación, una dinámica de estimulación de antígeno crónica, en la cual va a promover el fenotipo de agotamiento en las células. Este fenotipo está dado por la expresión de ciertos marcadores, como ya vimos a lo largo del artículo. En este caso, el ejemplo es PD1 y TIGI, que están relacionados con, pues, con el agotamiento celular. Ese agotamiento pues, va seguido justamente con menos efectos, menos funciones efectoras, menos capacidad antitumoral, menos multipotencia, y finalmente pues, me va a llevar a una célula T terminal exhausta. Y pues bueno, digamos que esto fue a lo que el diagrama final que ellos llegan con el artículo, y como un resumen, por decirlo de alguna forma, y seguimos. Bueno, recopilando toda la información presentada anteriormente en resultados y sintetizando, pues vamos a realizar los análisis de resultados presentados en la discusión de este artículo clave en la inmunología que redefine el entendimiento sobre la diferenciación de las células TCD8 de memoria. Como ya lo mencionamos, hasta hace poco se asumía que la diferenciación de estas células seguía un modelo lineal. Sin embargo, este estudio nos muestra que existen dos subgrupos distintos con compromisos de destino diferentes. Las células TC8 juegan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria adaptativa, particularmente en la eliminación de células infectadas por virus o transformadas en células cancerosas. Durante la respuesta inmunitaria, una fracción de estas células se convierte en células de memoria capaces de persistir en el tiempo y responder rápidamente a futuras infecciones. Los modelos tradicionales de diferenciación de células TC8 de memoria establecían que estas transitaban de un fenotipo de célula efectora a un estado de memoria con un potencial de regeneración progresivamente menor. No obstante, con estudios recientes pues, se ha demostrado que la heterogeneidad dentro de la población de células de memoria es mucho mayor de lo que se pensaba previamente. En este contexto, este artículo pues, que analizamos ahorita nos permite comprender mejor la organización de la memoria inmunológica, redefiniendo la clasificación de estas células TC8 de memoria y estableciendo nuevas líneas de investigación en inmunoterapia. Pues para lograr esto, como ya lo mencionamos, los investigadores usaron tecnologías de punta y las agrupamos en 5 grupos principales y abordamos las más generales. Entonces, en un primer grupo muy grande están las técnicas de aislamiento y manipulación celular, entre las cuales pues, ya se menciona la citometría de flujo, la separación magnética y cultivo celular. Como un segundo grupo muy grande, las técnicas de análisis de la expresión génica, en la cual pues, se menciona la secuenciación de ARN de célula única, la secuenciación de ARN masivo y el análisis de microarrays. Con respecto a técnicas de análisis epigenético, la STAT-seq, pues que se usó para analizar la accesibilidad de la cromatina en diferentes subconjuntos de células T durante la metodología, y como un cuarto grupo, el análisis de receptores de células T, y como un quinto grupo, las técnicas funcionales e in vivo. Esas técnicas permitieron analizar la expresión génica sin limitaciones ni sesgos previos, y pues
Ahora pues vamos a hablar más que todo de cómo de qué se descubrió con esto. Entonces, según el artículo, se identificaron dos subconjuntos previamente desconocidos, como aquí lo colocamos en las diapositivas, las T-STEM y las T-PEX. Como ya hemos mencionado toda la exposición, pues las T-STEM son CCR7 positivo, PD1 negativo y TIGIT negativo, y las T-PEX son CCR7 positivo, PD1 positivo y TIGIT positivo. Las células T-STEM tienen características de células madres multipotentes asociadas a una respuesta funcional y con una capacidad de autorrenovación, mientras que las células T-PEX cuentan con características de células exhaustas, menos funcionales y asociadas a una respuesta disfuncional. Las células T-STEM, en contraste, las células T-PEX, pues tienen una mayor capacidad de proliferar. En cambio, las T-PEX muestran una expresión elevada de marcadores asociados con la disfunción y el agotamiento. Este hallazgo pues, desafía la visión tradicional que se tenía antes del modelo de clasificación y diferenciación de las células T de memoria. ¿Puedes pasar por la siguiente diapositiva? Bueno, buenas tardes para todos. Otra de las conclusiones a las que se llega en el artículo es que es importante mencionar la heterogeneidad entre las células T de memoria de tipo células madres y las T de memoria central. Y esa heterogeneidad se debe en gran parte a la presencia viable de células TPEX en cada subgrupo. Igual no es el único factor que las diferencia, porque las células T de memoria de tipo célula madre se consideran progenitoras, con propiedades pues claramente de células madres y presentan un fenotipo CCR7, CD45 RO negativo y CD95 positivo. Entonces, estas células tienen la capacidad de autorrenovarse y generar células de memoria central de larga vida y células de memoria efectoras de corta vida. Además, son multipotentes y relativamente resistentes al agotamiento, porque bueno, lo que les permite tener una funcionalidad mejorada y una respuesta inmune protectora. Especialmente lo vemos como en la parte experimental de in vivo. Y además de eso, expresan niveles más bajos de los receptores inhibidores PD1 y TIGIT, que pues ya sabemos que están relacionados a células exhaustas. Las células TCM o T de memoria central tienen un fenotipo CCR7 positivo, CD45 RO positivo y CD95 positivo 3. Son células de memoria de larga vida y son generadas por células TSCM1. Y pues en comparación justamente a las de memoria de tipo células madre, expresan en mayor medida receptores como el PD1 y el TIGIT. Una aclaración importante es que las células TST son asociadas a las propiedades de las células de memoria de tipo de células madres. Y las células TPEX, aunque pues se encuentran en poblaciones tanto de TSS, TSCM y TCM, que pues tienden a un estado disfuncional. Bueno, continuamos. Y según el artículo también, pues las células T-STEM, que se parecen más a las de tipo de célula madre, no se subdividen en células de memoria o efectoras de la misma manera que las células de memoria tradicionales, o sea, las T de memoria central, o las de memoria efectora. Las células T-STEM representan un estado de progenitor temprano y multipotente dentro de las células de memoria CD8 positivo. Estas células tienen la capacidad de autorrenovarse y dar lugar tanto a células de memoria como a células efectoras. Además, se caracterizan por no expresar receptores inhibidores de PD1 y de TIGIT, lo que pues, básicamente les permite tener una respuesta funcional más eficiente. También tienen una mayor eficacia en los experimentos que se realizaron en vivo. Anteriormente se explicó el procedimiento, pero el proceso de análisis es que las células T-STEM mostraron una mayor capacidad de proliferación en sangre y de repoblación del vaso de manera más eficiente pues, en comparación con las células T-PEX. Eso indica una mayor capacidad de las células T-STEM para persistir y expandirse en vivo. Desde el punto de vista funcional, también se habla de que las células T-STEM muestran una mayor proliferación y producción de citoquinas como la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral tras la estimulación. Además, tienen un fenotipo epigenético que ayuda a favorecer la memoria inmunológica y la resistencia al agotamiento. Por otro lado, las células TPEX se caracterizan por la expresión de receptores inhibidores de PD1 y de TIGIT. Estos marcadores están asociados con el fenómeno del agotamiento celular, una condición en la que las células pues, básicamente pierden progresivamente su capacidad funcional. En términos ya de funcionalidad, pues las células TPEX tienen una proliferación reducida y producen menos citoquinas, y además también se observó que son más susceptibles a señales inhibitorias como la vía del TGF-beta, lo que refuerza su estado disfuncional. Y además de eso, las células T-STEM y las células TPEX tienen diferencias clonales, epigenéticas y transcripcionales. En la parte clonal es que los dos subconjuntos de células de memoria tienen orígenes y especificidad antigénica diferente. Entonces, además, están en linajes paralelos. Y las células T-STEM y TPEX son pues clonalmente distintas y están comprometidas con programas de diferenciación paralelos. Además de eso, bueno, esto sugiere que la respuesta inmune genera dos tipos de células con un desarrollo separado y pues dependiendo como a ese tipo de exposición antigénica que tengan. En la parte epigenética, una de las principales diferencias es en la parte ex vivo, en donde las células T-STEM y TPEX pues se mantienen activadas con anti-CD3 más CD28 en presencia de interleucina 2 e interleucina 12. Y en la parte transcripcional, las células T-STEM muestran mayor expresión de genes asociados con el estado naive o
la quinescencia, la fosforilación oxidativa, las vías de señalización y también expresan genes como NOCIP, CEL, FOXP1 y pues que están relacionadas a esa capacidad de diferenciación de memoria temprana. Y las células TPEX expresan niveles más altos de genes asociados justamente a la disfunción y el agotamiento, incluyendo TOX, EOMES y PDC-D1, que es como el gen que codifica posteriormente para PD1 y TIGIT. Entonces, justamente esto valida esa caracterización por linaje agotado. Y ya pues teniendo en cuenta estas diferencias, esto nos permite entender que durante las primeras etapas del desarrollo de la memoria inmunológica, las células T pueden tomar caminos diferentes. Y ese punto como de separación o ramificación ocurre pues después de que las células T reconocen por primera vez un antígeno, determinando si pues se van como para un linaje más hacia el lado de las T-stem o las T-pex, claramente con funciones y potenciales distintos. Entonces, para ya seguir haciendo como la comparativa entre estas dos, como ya lo mencionamos, las células TESTEM mostraron pues, mayor proliferación y producción de citoquinas en respuesta a la estimulación tanto in vitro como in vivo. Además, pues las células TESTEM repoblaron el vaso de los ratones pues, de manera más eficiente, demostrando una superioridad funcional en comparación con las células TPEX. Por el contrario, las células TPEX mostraron una menor capacidad proliferativa y una mayor expresión de marcadores asociados pues, a su disfunción. Pues también se observó que las células TPEX eran más susceptibles a los efectos de, como ya lo mencioné, de inhibición de la señalización por TGF-beta. La activación de las células TESTEM también pues, induce la expresión de genes relacionados con la memoria y la función efectora, mientras que la activación de las células TPEX induce la expresión de genes relacionados con la disfunción y el agotamiento. Las células TPEX pues, también muestran una mayor accesibilidad en regiones genómicas relacionadas con la disfunción, mientras que las TESTEM tienen mayor accesibilidad a genes relacionados con la memoria y las funciones efectoras. Los análisis de ATAC-seq revelaron pues, que las células TESTEM y TPEX tienen perfiles de accesibilidad a la cromatina distintos. Las células TPEX pues, muestran una mayor accesibilidad, como ya lo mencioné, en regiones genómicas relacionadas con la disfunción, mientras que las TESTEM tienen mayor accesibilidad en genes relacionados con la memoria y las funciones efectoras. Pues estos resultados nos indicaron que las células TPEX están predispuestas a generar progenie disfuncional y son susceptibles a las señales inhibitorias. Las diferencias epigenéticas encontradas se mantienen pues incluso después de que la activación de las células T, lo que sugiere básicamente que el destino de las células T STEM y TPEX ya está programado desde etapas tempranas de la diferenciación. Con respecto a la especificidad antigénica y la dinámica de la exposición antigénica, las células T STEM se asocian con infecciones agudas como la vacuna contra la fiebre amarilla y muestran características de memoria temprana. Por otro lado, las células TPEX se asocian con infecciones crónicas y presentan niveles elevados de marcadores de agotamiento. Los resultados de la TCR-seq nos mostraron que las células STEM y TPEX son clonalmente distintas, como ya lo mencionó mi compañera, lo que indica que reconocen diferentes antígenos y que se comprometen a diferentes programas de diferenciación desde etapas muy tempranas de la respuesta inmunitaria. También pues, la persistencia de la estimulación antigénica parece que es un factor clave en el desarrollo de las células TPEX. Y ya puedes continuar. Y ya por último, los elementos a considerar. De primeras tenemos pues métodos más avanzados y pues como esa necesidad de refinar los modelos de diferenciación. En sí, pues como los hallazgos que indican los modelos actuales pues en la diferenciación de las células T de memoria CD8, pues necesitan ser más revisados porque pues la clasificación tradicional que se basa en los marcadores CD45 pues son insuficientes y también la inclusión de TPX explica pues esas diferencias que observamos entre TSCM y TCM. También tenemos la caracterización molecular detallada, pues también que se requieren estudios adicionales para comprender esos mecanismos moleculares que subyacen la diferenciación temprana entre estas células, las STEM y la PEX. Entonces ahí incluiríamos los factores de transcripción, las vías de señalización o los mecanismos epigenéticos que pues dirigen el desarrollo de pues estos subconjuntos. Y por último tendríamos el potencial terapéutico de las células STEM, pues como ya lo vimos, estas presentan pues como unas características superiores para pues la inmunoterapia, como pues lo es la capacidad de la autorrenovación y como esa propensión a la diferenciación efectora, por lo cual pues sería pues crucial investigar cómo aprovechar esas propiedades para desarrollar pues las terapias efectivas, pues particularmente pues sería chévere en cáncer y en infecciones crónicas y pues como es digamos que la capacidad de estas células por expandirse en vivo pues y la resistencia que tuvieron en el agotamiento las convierte como en ese objetivo prometedor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. ¿Hay alguna persona que tenga alguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, no sé si el profe quiere hacer algún comentario. Bueno, pues yo no asistí a la, a la charla pasada. Estoy viendo que pues se centran pues, poco detalle en algunas de las técnicas que pues sí valió la pena mm, eh, dar algún grado de detalle. Por ejemplo, pues en este caso, no sé,
Me gustaría que las personas que levanten la mano, las personas que hicieron la presentación, por favor. Listo. Me gustaría que en aras de, pues, me llama la atención de pues, que el trabajo pues, lo presentara de una forma muy general, muy tratando de extractar pues, supuestamente las cosas más importantes que ustedes consideraron deberían basar la exposición. Entonces, la razón de hacerles de saber quiénes fueron los del artículo es que les quisiera pedir en aras de, que de indagar un poco entre las personas que asistieron a la charla. Eh, veo dos, tres personas, las otras dos personas bajaron la mano. ¿Cuántas personas fueron las que expusieron, por favor? 5 personas, listo, 6 personas. Tratemos de hacer un conversatorio un poco sobre lo que hace el artículo y pues les pediría a ustedes que expusieran el artículo, que manejan bien el artículo. Eh, una serie de preguntas, formular algunas preguntas para sus compañeros en aras de indagar en ellos qué tanto les quedó de lo que ustedes consideran en la parte importante, los mensajes importantes de este artículo. Entonces vamos aquí en orden de la levantada de la mano que aparecen en la lista. Veo a Juan Pablo Silva, a Paula Andrea, a Mariana Núñez, a Juan Diego, a Karen y a Dylan. Pensemos por favor en algunas preguntas importantes que ustedes consideren realmente importantes para, para indagar entre sus compañeros si esos mensajes les quedaron claros. No sé si hay alguno de ustedes que quieren empezar de manera voluntaria. Doctor, ¿puedo empezar yo preguntando? Claro que sí, adelante, Juan. Pues una pregunta muy esencial, pues es que creo que debería quedar claro. ¿Cuáles son pues, las dos poblaciones de células TCD8 de memoria con propiedades similares a células madres que se identificaron en el estudio y pues cómo se distinguen fenotípicamente estas subpoblaciones? Creo que es lo primero que, pues, si mis compañeros prestaron atención, deberían responder, pues que eso fue lo que hablamos generalmente en el artículo. Bien, entonces, por favor, alguien de las personas que asistieron que quiera responder, por favor. Repite de nuevo, formula nuevamente la pregunta despacio, tiene muchos elementos. Estos son artículos complejos, pero la idea entonces es, ya que nos sobró tiempo, miremos qué tanto aprendimos de esto el día de hoy. Ok, Formula profe. nuevamente la pregunta. Te replanteo la pregunta y pues, ¿cuáles son las dos subpoblaciones de células TC8 de memoria con propiedades similares a las células madres que se identificaron en el estudio y cómo se distinguen fenotípicamente estas subpoblaciones? Bueno, a ver. Bueno, empecemos aquí en orden de aparición. Ana Saray. Angie Caterin. Profe, qué pena, buenas tardes. Yo acabo de conectarme hace 2 minutos. No sé qué estamos haciendo, qué pena. Angie Lisette. Paula Andrea Herrera levantó la mano, adelante. Ah, no, profe, yo la tengo levantada porque soy del grupo. Quiero hacer una pregunta. Listo. Ariana Villota. Dylan Sebastián Leguizamón. Yo soy del grupo Doc. Ah, perdón. Erika Alejandra. Pues si no estoy mal, serían las células de STEM y las de PEX, pero no sé cómo, no sabría muy bien cómo desarrollar la idea. ¿Qué idea es la que no sabría bien cómo desarrollar? ¿Cuál de los componentes de la... Pues según la exposición, las dos subpoblaciones de células TC8 de memoria, una era de STEM, ¿sí? Sí, Y la otra era de PEX, correcto. pero no me acuerdo la otra parte de la pregunta del chico. ¿Cuáles son los marcadores que las diferencian unas de otras? No, esa parte sí no sabría cómo responder. Bueno, de las otras personas que asistieron, ¿hay alguien que quiera intentar responder la pregunta? Gabriela, que la veo aquí. Gabriela, ¿quieto? Sí, sí estoy, profe, pero ahorita no me acuerdo particularmente de eso. Pero asististe al seminario, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, no hay nadie que responda la pregunta que hizo el compañero. Por favor, la responde, ¿qué es lo que usted esperaría que le hubiesen respondido? Pues las distinciones fenotípicas, yo pues esperaba que me dijeran básicamente los marcadores que las diferenciaban. Entonces, TSTEM y TPEX, ambos expresan CCR positivo, pero las TSTEM expresan PD1 negativo y TIGIT negativo. Por otro lado, las células TPEX expresan PD1 positivo y TIGIT positivo. Esos son los marcadores fenotípicos que las diferencian. Esos marcadores con que tienen que ver con la biología de las células de memoria, que esos dos marcadores, el TIGIT y el PD1,
esos básicamente se relacionan pues con lo exhausta que está la célula, o de eso se hablaba más que todo en el artículo. Entonces, por eso las células TPEX, que son las exhausted-like, son las que tienen PD1 positivo y TIGIT positivo, y son las que se asocian pues a menor capacidad de regeneración, y pues también a una, pues como si la célula estuviera cansada, exhausta. En cambio, las otras se asocian más con las systems se asocian con una capacidad de regeneración mayor, son similares a unas células madres multipotentes, entonces estas no están tan exhaustas y por eso no expresan PD1 ni expresan TIGIT. Bien. ¿Quién quiere formular una segunda pregunta de las personas que expusieron de cosas que ustedes consideran que son importantes de este artículo? Yo quiero formular una, es acerca de la transferencia adoptiva de células en ratones. Entonces, ¿qué diferencias hay en las células TSTM y TPEX en este estudio? O sea, ¿qué fue lo que se encontró? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? No hay nadie, entonces, ¿qué es lo que usted esperaría? Que primero yo ampliaría esa pregunta: ¿cuál fue la razón de hacer ese experimento? Para demostrar qué, y qué dio ese experimento, o qué demostró ese experimento. Adelante, Karen. Bueno, pues este experimento permite pues evaluar la proliferación y repoblación de células inmunitarias en específicamente las células TSTEM y TPEX para pues repoblar los órganos linfoides y verse cuál era pues mucho más apta para hacer específicamente esta transferencia adoptiva, que en este caso pues son las TSTEM. Y me repite qué fue lo que demostró en ese modelo en vivo. En ese modelo en vivo que demostró eh, el desempeño de unas y otras células. ¿Me Sí, repite eso? se evalúa como qué células son más aptas, pues para específicamente en la vida, digamos, del ratón, si llega al día 28 o no, y cuáles proliferan pues lo suficiente, que en este caso pues son las TSTEM, las más aptas. ¿Pero cuál fue el modelo en el ratón? Modelo de ratón in vivo en ratones inmunosuprimidos. ¿Pero qué les hicieron a esos ratones? ¿Simplemente la sobrevida? No, o sea, pues, se inoculan estas células y se ve el crecimiento, la proliferación más bien en los ratones. Entonces se transfieren mediante, se toman estas células específicamente y también se eutaniza el ratón para posteriormente transferírselo a otro. ¿Está todavía a tiempo de proyectar ese experimento, por favor, para que miremos de qué estemos hablando? Ahí. Sí, o sea, lo que se hace es tomar estas células, STEM, TSTEM, TPEX y TEM, transferirlas a los ratones y ver esa proliferación a los determinados días 11, 18 y 28 para poder ver pues el comportamiento de estas células y pues el ratón llega o no al día 28, que sí son aptas en el caso de TPEX y TSTEM, porque los ratones llegan hasta con vida hasta el día 28, sin embargo en las TIM no. Entonces, como estas dos sí son aptas, lo que se hace es retransferir a otros ratones y hacer también esa evaluación de cómo proliferan, si proliferan lo suficiente o no para mantenerlos con vida. Y en el caso pues de las TSTEM y TPEX se hace esto. Y posteriormente, estas dos que sí, digamos, mantienen al ratoncito con vida, ya se hace una evaluación más a profundidad del vaso. Em, eso es, eso es para mirar cómo se diferencian en vivo y cuál es la longevidad de esas células en vivo, ¿cierto? El ratón, pues, lo sacrifican para cuantificar esas células en los diferentes, en el vaso, por ejemplo. Entonces, lo que les dice esto es que las células, mm, T-stem, pues, tienen una longevidad mayor, es decir, pueden vivir más. Eh, y ahí en esa figura también hay algunos ensayos funcionales que les hacen a esas células. En el panel anterior se devuelve un poco, bueno, eso no lo mostraron, no me acuerdo. Se devuelve. No, no tanto. Bueno, la siguiente. La siguiente. No lo mostraron. Estoy viendo aquí el artículo original y eso, pues, me llama la atención que pues fue una fracción de las figuras que mostraron. Criterios tuvieron para seleccionar los paneles de los que iban a hablar y de los que no iban a hablar. ¿Me quieren contar sobre eso? Y aquí viene el artículo original pues, de la información, gran cantidad de información que había, pero ustedes optaron por omitir información. ¿Cómo determinaron eso? Ah, pero que hace referencia al artículo, Sí, el artículo. pero de cómo, o sea, de ¿Cómo? cómo se definen esas poblaciones. No. ¿Cómo definieron ustedes cuál era la prioridad de la información que iban a presentar, de las figuras que iban a desarrollar, cuáles incluirían y cuáles no? No. ¿Por qué figura hace referencia que no está? Por ejemplo, el panel G y H que precede a esa figura que estaban proyectando.
Ah, ok. Bueno, pues eso fue parte como de las reuniones. En cuanto al G y el H es porque se parecían o daban la misma información que el D, solo que pues en el panel B y D lo hacían una estimulación con la enterotoxina, mientras que el G y H lo hacían con perlas. Entonces, pues también, pues al final sí rindió mucho el tiempo, pensé que tal vez se iban a demorar un poquito más, pero por eso se hizo como una selección de las figuras más importantes del artículo, pues que más Ya. compartían el mensaje que quería compartir. Ese, eso, ahí no hubo mucha diferencia, sí, entre la enterotoxina y, y las perlas, no, no hubo diferencia. Bueno, ¿quién sigue de las personas ahí que para hacer preguntas en hora de discutir un poco las cosas relevantes de trabajo? Dylan, adelante, tu pregunta. Bueno, voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuál es la razón por las cuales las células de CD8 resultaban agotadas? Bueno, como las preguntas previas, no hay nadie quien responda, entonces, ¿qué es lo que usted esperaría que le respondieran? Bueno, la respuesta es sencilla, sencillamente es porque hay un, hay un antígeno persistente en el organismo, lo que hace que buena parte de esas poblaciones celulares se empiecen a tener señales o bueno, características de agotamiento. Se vuelven células exhaustas. ¿Y eso es frecuente en qué tipo de entidades de las que habla el artículo? En infecciones víricas persistentes, crónicas, y también en procesos tumorales. Ok. Siguiente persona, su pregunta. Pues bueno, yo diría que la pregunta sería, la parte esta que expuse, que sería como si en diferentes modelos de infección, Proyectan la diapositiva correspondiente, por favor. listo, gracias. Entonces, listo, bueno, la pregunta iba enfocada que en diferentes modelos de infección, modelos como infección aguda o infección crónica, que si se pueden reconocer estos subtipos de células STEM de memoria a los que llegaron en el artículo, que si se puede diferenciar en ambos tipos de infección estas poblaciones. Formula nuevamente la pregunta que no la entendí bien. Que si en diferentes modelos de infección, la infección aguda y crónica, pues hay como diferencia entre los diferentes tipos de poblaciones a las que llegó el artículo, que se encuentran en estos dos modelos de infección. ¿Cuál es la respuesta, Juan Diego? Pues que sí, pues que en infecciones crónicas se ven sobre todo células TSTEM y en cambio, TFX en infecciones crónicas y en cambio en infecciones agudas se ve el otro fenotipo contrario que está en el artículo, que son las TSTEM. Digamos que son como opuestos. Ustedes mencionaron algunas cosas de epigenética. La diapositiva esta, por favor, que mencionaban tipo de estudios que hicieron para analizar estas células, por favor. La parte de epigenética. Bueno, o tal vez fue durante la discusión. Bueno, sí, eso, la persona que habló sobre esto nos amplía un poquito esa parte epigenética y las técnicas de ATAC que hicieron para medir eso. ¿Nos puede ampliar un poquito más sobre en qué consiste eso y para qué sirve y qué tipo de resultados arroja ese tipo de análisis? Bueno, doctor, con respecto, voy a hablar un poquito del ATAC-seq, y pues eso se utilizó pues como para analizar la accesibilidad de la cromatina en los diferentes subconjuntos de células. Pues esto permitió identificar regiones del genoma que eran más o menos accesibles para las células TSTEM y TPEX, y pues eso reveló pues las diferencias epigenéticas que ya mencioné, que las células TSTEM tienen acceso pues tienen diferentes accesos a la cromatina, y las TSTEM tienden a acceder más a sitios que le permiten hacer más recambio, en cambio que las TPEX tienden a tener acceso solo a sitios en las cuales no tienen tanto recambio y pues se ven más exhaustas. ¿A qué se refiere con eso de recambio? Pues de que tienen una capacidad más proliferativa y de autorregeneración. Entonces las TSTEM, como ya lo mencioné, tienen esas características como células madre multipotenciales, que tanto que se pueden autorrenovar, en cambio las TPEX no, y esto se diferencia por su acceso a la cromatina. Entonces ahí en el artículo se dice que entonces no es como que estas se diferencien por un evento, sino que más que todo se diferencian es desde el principio de las fases de su diferenciación, que básicamente ya se predetermina su vida media y se predetermina pues sus funciones a lo largo de toda su vida. ¿Esas diferencias transcripcionales de qué tipo son? Uy, la verdad, doctora, ahí sí me corchó, qué pena. Las clonales. ¿Cola se acuerda de eso de la transcripción? ¿A qué hace alusión esa parte? ¿O eso es algo de la discusión hacia aislado? No se hizo nada en el trabajo.
de la parte epigenética, profe. No, de transcripcional, diferencias transcripcionales entre las TIPEX y las... ¿Hubo algún experimento que hicieron eso o es algo? Pues en el UMAP se muestra un poco eso. Digamos que pues de los clústeres que ellos generan en la primera figura, pues ahí se muestran diferencias transcripcionales y ahí es que ellos sugieren pues cuáles son los marcadores que se pueden utilizar en citometría para Bueno, diferenciarlas. hubo un experimento con las CAR-T. Mm. Ese experimento, ¿ustedes revisaron un poco el fundamento de los CAR-T, las personas que preparan artículos, por lo menos? ¿Saben el fundamento de esas células? Las personas que... Bueno, doctor. Pues, profe, pues son células que no expresan como tal un receptor de las penas, pues no TCR, sino que son modificadas pues genéticamente, bueno, así como media genética, y les hacen que expresen un receptor quimérico. Y suele ser de pronto, sobre todo ese receptor químico, muchas veces es un PCR, un receptor de células B, donde pues tiene como una afinidad mucho mayor hacia el antígeno, es como mucho más fuerte la unión, y pues además muchas de esas células también hacen que expresen correceptores o coactivadores que ayudan a que se exprese pues, la célula. Pues además estas células al tener el PCR pues no dependen de la presentación del NHC, del péptido por NHC, se pueden reconocer péptidos pues, directamente presionando en la superficie de las células, en este caso las células centrales. Sí, me llama la atención que aquí había el uso de esas células y pues hubiese sido bueno que, pues, que algunas cosas que menciona el artículo, que pues no son, pues, todo seguramente para ustedes es nuevo, pero me llamó la atención de que utilizaron estas células CAR-T modificadas para hacer las STEM-OPEX. Y bueno, en el contexto de lo que son las CAR-Ts, como dice Juan Diego, pues no, son células que no tienen un TCR de estos convencionales que reconocen el antígeno en la célula blanco siempre y cuando esté presentado en el contexto de moléculas de histocompatibilidad clase 1 o clase 2. Estos CAR-Ts pues, reconocen de manera directa el blanco como lo hacen los anticuerpos debido a que estos CAR son receptores quiméricos, porque ahí se deriva la palabra CAR, Chimeric Antigen Receptors, es decir, son receptores quiméricos que no son TCRs propios de las células T, sino son pues, anticuerpos que están reconociendo un blanco en la célula blanca. En este caso es muy común utilizarlas para que se reconozcan células de leucemia y de linfomas que expresan antígenos en su superficie. Las células son citotóxicas y pues son, si ustedes han escuchado la terapia SCAR-T en la inmunoterapia del cáncer, pues, se fundamenta en eso. Células que no tienen un TCR, sino su reconocimiento lo basan en un antígeno quimérico que funciona como un anticuerpo, pero a su vez una vez reconocido el antígeno, la función efectora es la de una célula T citotóxica que destruye la célula blanco. Bien, podemos ir un poquito para atrás en la presentación. Para atrás, para atrás, para atrás. Esto de la citometría de flujo, pues es importante que pues, es una técnica bastante general, que se usa bastante general. No, las personas que explicaron esto, pues, es un tipo de citometría pues, recargada de muchos colores y de muchos marcadores distintos y una estrategia de gating que no es simple. Pero sí es importante, la persona que explicó esta figura, por favor, ¿me recuerda su nombre? Fui yo, profe, Karen. Sí, Karen. Entonces, ¿cuál es la versatilidad de haber leído esto y haber explicado este experimento? ¿Qué idea te quedó de cuál es la versatilidad, la utilidad, la importancia de una metodología como esto de la citometría de flujo? Pues el objetivo es clasificar las células, eliminar aquellas que no nos sirven, que no están, digamos, vivas o que están en dobletes, que no nos sirven, y poder hacer la separación para continuar con otros estudios experimentales. Bueno, Básicamente, vamos por partes. Tú dices células que estén vivas, ¿cierto? Porque es importante centrar el análisis en células que estén vivas en un experimento como este. pues es importante porque son las que expresan diferentes marcadores, ¿no? Expresan diferentes... Sí, ese es un principio básico de la citometría, pues que uno debe, pues habrá experimentos en que uno quiere analizar células muertas, pero no es que experimento en particular que se está caracterizando fenotípicamente una población de células biológicamente importante, pues es importante que estén vivas. Cuando tú dices que sean únicas y que no sean dobles, ¿por qué esos primeros análisis hay que asegurarse de que estemos analizando células únicas? Pues porque, digamos, se pueden confundir, digamos, cuando no se hace esa diferenciación, pueden ser confundidas esas dos células, digamos, como si fuera una sola, pero más grande. Entonces, pues no es lo ideal. ¿Y cómo se hace habitualmente en citometría esa discriminación entre células que son únicas y las que no lo son, con base en la información que tienes en esa gráfica? Pues se hace básicamente con la dispersión que hay de luz, digamos, hacia adelante, pues eso reflejaría, digamos, el tamaño como tal Por favor, ¿alguien podría señalar lo que le está diciendo para tratar de... Eso de hacia adelante,
la dejo que continúe, por favor. FSC y FSC. Hay dos apellidos, uno es A y la otra es H, y que se utiliza la combinación de esos dos canales para discriminar células únicas de células que no son únicas. ¿Quieres retomar desde ahí? ¿Y qué entendiste, qué aprendiste tú revisando esta gráfica sobre ese análisis? Sí, señor. Pues el eje X básicamente nos da la idea de tamaño total, y el eje Y, pues como tal, la altura de la señal. ¿Sí? Entonces, la intensidad máxima de luz dispersada pues, por la célula. Entonces, eso es básicamente lo que nos representa. Y con base a eso, pues se mira que concuerde tanto tamaño con luz dispersada. Entonces, por eso es que se realiza esa compuerta, ya que muchas células pues pertenecen a esa misma, presentan esas mismas características, ¿no? De dispersión y de, pues, de tamaño como tal, y eso nos permite saber que pertenecen pues al mismo grupo, y las que no, pues están, digamos que, alejadas de esa área de dispersión y también pues, de tamaño. Entonces, pues también con el mapa de calor y eso se puede evidenciar que están compartiendo tanto tamaño como esa dispersión en la altura de la señal. Nicolás, ¿quieres, por favor, ampliar esto? Me parece de lo Sí, bueno, entonces, pues, sí, como dice Karen, una forma de eliminar las dupletas de los análisis pues, tenemos dos tipos de dispersión: la dispersión de forward, que como dijo Karen, o la frontal, que como dijo Karen corresponde al tamaño. Entonces, dentro del tamaño tenemos la altura que genera una célula al pasar y el área bajo la curva. Si fuera solo un evento, quiere decir que se nos está haciendo una célula, entonces esto tendría que ser una relación 1 a 1, pues es que se hace esta diagonal. Si digamos hay dos células, quiere decir que con la misma altura, porque las células en teoría todas tienen como el mismo tamaño, pero el área queda al doble. Entonces ya no es una relación 1 a 1, sino una relación 1 a 2. Y por eso es que aquí se ven todos estos puntos que salen. Por eso es que para eliminar dupletas se busca esa relación 1 a 1, y de esa forma podemos asegurarnos que las células que estamos evaluando pues son células únicas. Ok. Sigue Karen en la jerarquía de los gates, en ese análisis. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo se hacen estos gates? ¿Qué es lo que se persigue con ellos? ¿Cuál fue el resultado? Repasemos eso, por favor, Karen. Sí, señor. Bueno, a partir de esta gráfica de la gráfica segunda, pues se hace ya la compuerta, como lo mencionó el profe, permitiendo pues excluir las células que no están en esa relación, digamos, 1 a 1, y que pues seguramente no son células pues únicas, singulares, entonces pues no nos sirve para el estudio. Y haciendo esa selección de células singulares se hace una evaluación con la fluorescencia del colorante, específicamente zombie aqua, el cual marcará pues las células muertas, que pues tampoco nos sirven en el estudio y se pueden excluir. Entonces asegura pues que las células que sí sean viables pues continúen siendo estudiadas. Entonces seleccionan las zombie aqua negativas, ¿sí? Sí, señor. Y bueno, ¿y el segundo marcador qué nos dice? Bueno, en la segunda, Bueno, en CD8 zombie aqua, entonces ahí en ese gating, en ese cuadro, está seleccionando células que son CD8 positivas y están vivas, porque son aqua negativas, zombie aqua negativas. Luego, ¿qué sigue en el análisis? luego pues se clasifican o se identifican más bien las células TENAIBE o células virgen, basada pues en los marcadores CCR7 y CD95 que están ahí. Entonces, ¿Y qué características tienen las células vírgenes en cuanto a esos dos marcadores? ¿Cuál ellas, es, cuál es positivo, cuál es negativo y cuál es la razón de ubicarlas ahí? pues ambas tienen, las células NAIBE tienen coexpresión de los dos marcadores. ¿En los dos? ¿Estás segura? Sí, sí, señor. Mm, Bueno, fíjate que son CD95 negativas, porque están a la izquierda de la mitad del plot. ¿Sí? Son CD95 negativas. Sí son CCR7 positivas. ¿Sí? Ah, sí, 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 perdón. O sea, en la primera compuerta nos muestran que sí, efectivamente, las CCR7 son positivas, mientras que en la segunda compuerta que está a mano derecha, no. Es decir, Entonces ahí ya, están las CD95 positivas, en esa gate, en ese cuadro a la derecha, y a la izquierda y arriba están las CD95 que son negativas y y que a se- su vez son CCR7 positivas. Entonces, sí, señor. son dos marcadores pues, de células vírgenes TEM, bueno, vírgenes sobre todo. Bien, y luego, ¿qué sigue en cuanto al análisis? Bueno, estas células que pues son como tal negativas, CD90, CCR7, CD95 positivas, perdón. Estas se seleccionan en esa segunda compuerta y ya se continúa con el análisis específicamente para identificar las células T de memoria efectoras, o sea, las T, basadas también en la expresión del marcador CD27 y la dispersión pues hacia adelante, donde las células T no expresarían a CCR7, y pues la compuerta incluiría específicamente a las células T. Entonces, es la forma como se va con nombre y apellido, pues precisando las diferentes subpoblaciones. Entonces, de ese recuadro arriba y a la derecha, vamos al primer recuadro de abajo y a la izquierda, en el cual estamos analizando las células que son CD95 positivas, sean CCD7 positivas o no, ahí están todas, y en ellas analizamos la expresión de CD27
y el tamaño. Y de ellas, las que son CD27 positivas, pasamos a la derecha y en ellas miramos la expresión de CCR7. Y en ellas hay dos tipos de células, las CCR7 positivas y las negativas. Las CCR7 negativas son las que se llaman las TEM y las CCR7 perdón, las CCR7 positivas sí, son las en donde encuentran las TIGIT positivas. Entonces allá empieza a aparecer el TIGIT. Y de ahí se pasa pues a la derecha, donde finalmente se puede mirar. Esta marcación son las que son, esta marcación serían TIGIT TIGIT, ahí me confunde un poco la marcación. Bueno, esas son las que son TIGIT positivas. O sea, acá. Sí, ahí, porque es que la marcación está en el eje de la derecha, ¿sí? Sí, Esas o sea, serían, ellos escogen las CCR7 positivas, que estarían todavía, entonces ahí vamos a encontrar las TPEX, que son doble positivas para TIGIT y PD1, que ellos la muestran acá, y aquí es lo que ellos denominan TSTEM, que son TIGIT negativas, PD1 negativas, y que por la expresión de CD45 RA y RO, ellos diferencian las STEM de las de memoria central. bueno, la expresión del RO en las STEM sigue siendo negativo, ¿cierto? Eso sí es lo clásico. Sí, bien. Esta es la forma como ellos, después de acá, ¿qué otros trabajos, qué otros análisis hicieron como para definir? Bueno, es la respuesta a citoquinas, sí, correcto. Sí, esa, siga. Las respuestas funcionales, que es la expresión de ciertos marcadores, ahí están las citoquinas. Bien, esto es la longevidad, sí. Lo otro es lo de la conferirle resistencia a los tumores. Sigamos. Esto yo me lo perdí un poco. Aquí Nicolás, nos explicas estos diagramas de expresión diferencial de genes. Es para el virus de fiebre amarilla, ¿no? Nos explica ese tipo de análisis, nos amplía un poco, Nicolás, la expresión diferencial. Sí, señor. Bueno, entonces, como mencionó Juan Diego, ellos, digamos que ya tenían toda la caracterización de las células stem versus las células TPEX de sus resultados in vitro, pero entonces querían ver si lo podían encontrar en un escenario un poco más real. Entonces, lo que hacen es que, partiendo de bases de datos que están públicas, de personas que fueron vacunadas contra la fiebre amarilla, cogieron los datos de transcriptoma. ¿Por qué fiebre amarilla? Porque se sabe que esta vacuna solo requiere una dosis y nos da protección durante toda la vida. No requiere refuerzos como otras vacunas, lo que quiere decir que esta vacuna es muy buena generando células de memoria que nos van a durar toda nuestra vida. Y pues pues lo que ellos quisieron hacer en el trabajo es ver si esa firma de la fiebre amarilla se parecía a las células TPEX o a las células TSTEM. Entonces, pues aquí también esto explicó bastante bien Juan Diego, en donde a la izquierda vamos a encontrar genes que se expresan en las células TPEX, mientras que a la derecha genes que se transcriben en las células TSTEM. Entonces, vamos a ver si pues, las personas que tienen fiebre amarilla, las personas que fueron vacunadas con fiebre amarilla, se relacionan positivamente, quiere decir que van a tener una relación con las TPEX, mientras que si se correlacionan negativamente, van a tener una relación con las TSTEM. Y aquí, en este valor NES, vemos que hay una correlación negativa. Y también lo vemos en esta gráfica, donde aquí está el punto cero, miren que los valores son negativos. Como son negativos, quiere decir que la memoria de las células específicas contra la fiebre amarilla se relaciona más con la firma transcripcional de las células STEM. Entonces, que efectivamente estas vacunas que duran o protegen toda la vida, pues van a generar células que se parecen mucho a las células TSTEM que ellos pues han venido escribiendo en todo. Gracias, Nicolás. Bueno, quedan 5 minutos. Le voy a pedir, Nicolás, por favor, hagamos un resumen de lo que usted considera, por qué escogimos este artículo y de los resultados que los estudiantes se deben llevar a la casa. Bueno, veo que pues cuando se les pregunta y esto es poco no sé, lo que han captado y eso preocupa un poco. Entonces, adelante, Nicolás. Sí, bueno, también como mencionaron los chicos, este artículo principalmente, el mensaje principal que nos habla es un poco acerca de cómo se genera la memoria inmunológica. Vemos que una de las grandes preguntas que todavía hoy se hace en la inmunología es ¿cuáles son las poblaciones de memoria que sostienen la memoria inmunológica y que nos van a proteger en toda la vida? Esto pues tiene implicaciones en todo. En la vacunación, obviamente queremos generar vacunas que nos protejan durante toda la vida y no vacunas que solo tengan unos 2, 3, 5 años de protección. Esto pues no solo es mejor para el sistema inmune, sino también pues en el mundo real para los sistemas públicos de salud. Pero también para el cáncer. Digamos, en el cáncer se están desarrollando muchas terapias que si bien pueden tener un efecto inmediato muy positivo, los pacientes recaen al año, 2 años de dar sin buena intervención. Esto es porque no estamos generando células que duren mucho tiempo en circulación y que nos sigan protegiendo. Entonces, la forma en que podemos generar estas células, primero es tener que entender cuáles son estas células. Este artículo lo que hace es, de forma un poco sin sesgo al comienzo, con los análisis transcripcionales, es ver qué células van a tener una capacidad de autorrenovación y qué células son más bien agotadas. Entonces, en este sentido, ellos postulan este modelo, que pues, es el que mejor resume todo el artículo, en donde una célula virgen
puede recibir dos tipos de estimulación, una estimulación aguda o una estimulación crónica. La estimulación aguda va a dar lugar a estas células STEM, que las podemos reconocer por la expresión de ciertos marcadores, que van a ser altamente efectoras, van a tener una buena inmunidad antitumoral y van a tener una capacidad de diferenciarse en otras células. Entonces vamos a decir que estas son células funcionales. Mientras que, por otro lado, eventos de estimulación crónica, como se ve en el artículo de virus que son persistentes, o también en el caso de los tumores, vamos a ver que las células vírgenes se estimulan a células o progenitores exhaustos, que también pues, podemos reconocer por estos marcadores, y que si bien pueden producir cierto número de citoquinas y pueden tener una respuesta, esa respuesta va a ser mucho más discreta que la de las células sistema. Entonces, pues aquí ya tenemos una serie de marcadores y de condiciones que nos dicen cómo generar buenas células de memoria, que sean longevas, que sean funcionales, versus células que sean agotadas. Bien. Bueno, muchachos, entonces procuraremos al final de cada artículo, las personas que nos hemos encargado de esto, hacer un resumen integrador de las diferentes partes, con el ánimo de que los estudiantes se tengan un mensaje así, pues, pues, holístico del trabajo. Yo lo haré lo propio con el primer artículo en algún momento que saquemos unos minutos para hacerlo. Le pido a María Alejandra Villota, si está con nosotros, que busque también un momento para hacer en unos 5 minutos el resumen, la recapitulación de su artículo. Y en las siguientes personas pues, que van a exponer, les pido por favor tener en mente al final de la charla hacer una recapitulación de lo que consideramos es lo importante. Bien, bueno, ya son las 4, creo que podemos dejar ahí. Muchas gracias a todos y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de los asistentes. Hay 23 personas unidas, yo no sé, Nicolás, si ha chequeado si han habido cancelaciones, no lo sé, porque No, siguen en el CIA, se dice hoy justo, y siguen las 30 minutos. porque debo recordarles que esto se pierde por fallas, ¿no? Y después de que se cierra la sesión nos llega un reporte de asistencia y pues ahí queda registrada la asistencia. Y se pierde con, ¿cuántas fallas, Nicolás? El 10% de 16 sesiones son dos Serían sesiones. Dos sesiones. Se pierde con 2 ausencias. Para que le recuerden a las personas que todavía están a tiempo de revisar la asistencia que deben asistir. Buena tarde para todos y gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.